No vendas tu tiempo, multiplícalo. Bienvenido al video número 300 de mi canal de YouTube. Observa cómo hago magia con el tiempo. ¡Wow! Y ahora te voy a explicar por qué debes valorar mucho más tu tiempo. El único recurso escaso que realmente tenemos. Nada más escaso que el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Seguramente tú has escuchado esto de que todos tenemos 24 horas, pero a mí me gustaría analizarlo un poco más y llevar el significado del tiempo al dinero. Este es un reloj de 24 horas, ¿no? Al cabo del día todos tenemos las mismas 24 horas. Si a esas 24 horas le quitamos 8 horas para dormir, que sería esta parte, vamos a poner aquí para dormir, pues me quedan 16 horas. De esas 16 horas se supone que debemos trabajar 8 horas y las otras 8 horas pues son para comer, descansar, transportarte y hacer algunas otras cosas, entretenimiento. Esto en un día de diario. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Muchos de nosotros nos vemos trabajando 8, 10, 12 horas. Entonces en tu negocio, en tu trabajo, incluso si haces horas extras, si quieres ganar más dinero, pues tu impulso es a trabajar más horas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en lugar de 8 horas estamos trabajando 10 horas al día o incluso 12. Bueno, voy a tomar 10 porque mantener 12 horas de ritmo de trabajo al día ya es demasiado. Voy a tomar 10 y esta otra parte pues va a ser para descanso y para entretenimiento y logística, digamos. ¿Ok? Aquí me quedan unas 6 horas y voy a trabajar 10 horas. Bueno, esto es un día típico laboral. Ahora, si llevo esto a la semana, aquí tenemos los 7 días de la semana, pues también se supone que debemos trabajar 8 horas al día durante 5 días de la semana. Esa es la semana laboral de 40 horas, pero muchas personas trabajan en sábado o trabajan más horas. Si tú fuerzas la máquina para tener más ingresos, imaginemos esta situación de 10 horas de trabajo al día y trabajas 6 días a la semana, que sería de lunes a sábado, vamos a poner aquí, entonces son 10 horas cada día, digamos, ese sería el límite de tiempo de trabajo de la mayoría de las personas. Son 6 días de trabajo, 10 horas al día, por 6 son 60 horas a la semana, ¿no? Incluso si fuerzas aún más la máquina, por ejemplo, aquellos que somos emprendedores, que tenemos un nuevo emprendimiento, a lo mejor trabajas tus horas pagadas y luego además haces un emprendimiento o tienes otro negocio o haces algo en tu casa, yo que sé, maquila, incluso lo que sea, podrías llegar a trabajar 80 horas a la semana. Aquí le voy a añadir 20 horas más. ¿Cómo? Pues prácticamente trabajando domingos y trabajando 12 horas al día, para que veas cuál es el límite. Entonces, todos tenemos 24 horas al día. La semana laboral normal son 40 horas, a lo mejor 45 si lo fuerzas un poco más, 48 si trabajas de lunes a sábado. Si lo fuerzas bastante más son 60 horas y ya lo máximo serían 80 horas a la semana. Entonces, si esto lo paso al mes, normalmente tenemos 4 semanas al mes, entonces voy a poner el máximo, serían 80 horas a la semana por 4 semanas. Es un ritmo que la verdad es que bastante imposible de operar. Son 320 horas al mes. Ese sería el máximo. Y si me voy al mínimo, vamos a poner aquí el mínimo de tiempo full time, digamos tiempo completo, entonces serían 40 horas a la semana por 4, lo voy a poner aquí mismo, por 4 semanas son 160 horas. Entonces, básicamente, si trabajas intercambiando tiempo por dinero, el producto, lo que vas a sacar a vender, imagínate que fueras un comerciante, ¿no? Y vas a sacar a vender zapatos, manzanas, lo que hayas comprado, tu producto es lo que vas a intercambiar en el mercado por dinero, ¿verdad? Entonces, pues si te va bien, puedes tener muchos zapatos, muchas tiendas, etcétera, pero cuando intercambias tiempo por dinero, lo máximo que puedes sacar al mercado en el mes son 160 horas en un empleo normal, y si fuerzas muchísimo la máquina, que esto sería a costa de salud, familia y otras cosas, 320. Si te das cuenta, aquí tienes un mínimo y un máximo. Ese es el primer factor. Entonces recuerda, tenemos una serie de factores para medir el tiempo en dinero y para saber cómo multiplicarlo. El primer factor es cuánta es la oferta de horas disponibles que tienes. Entonces mide tú entre 160 horas al mes y 320, que sería el límite físico que podríamos hacer, y obviamente no todos los meses. ¿Cuántas horas vas a vender en el mercado de horas laborales? Siguiente paso. El siguiente componente para entender la relación entre ingresos y tiempo es tener en cuenta cuánto te pagan por hora.
Entonces, si quieres saber tus ingresos, las personas que intercambian tiempo por dinero, el primer factor era el número de horas que sacas al mercado, que es lo que vimos en el paso anterior, y el segundo factor obviamente es cuánto te pagan por hora, ¿no? En mercados como en Estados Unidos, donde hay muchísimos trabajos que están especificados por hora y te pagan al final del día o al final de la semana, en muchos trabajos manuales, así es, hay un pago por hora y en muchos empleos incluso pues está establecido cuál es el pago por hora de esas 8 horas y si haces horas extras pues tiene un ingreso adicional, una tarifa adicional. Entonces, bueno, pues en el paso anterior vimos que el número de horas pues está limitado en el mes entre 160 a 320, en el ejemplo que vimos, entre 40 y 80 horas a la semana, que sería el límite. Y aquí también el ingreso por hora, vamos a ponerlo en dólares. Hoy en día en Latinoamérica hay trabajos todavía de $5 la hora, por ejemplo. Vamos a poner aquí $5 la hora, algún trabajo que esté un poco mejor pagado, a lo mejor $20 la hora. Entonces te puedes mover dentro de este tipo de trabajos a través de la formación, de la experiencia, de la capacidad que tienes, de las cualidades personales y sobre todo de tu crecimiento profesional, además de redes y otras cosas de contacto, trabajo en equipo, etcétera. Pero básicamente ese es el otro rango en el que te puedes mover. Entonces, si te das cuenta, aquí está acotado el número de horas y aquí está acotado el precio por hora que te van a pagar. Bueno, entonces me podrías decir, sí, Pablo, pero no gana lo mismo un albañil, un ayudante de albañil, por ejemplo, que un cirujano, ¿no? El mejor pagado, o un cantante, incluso, que tiene que hacer conciertos, están muy bien pagados esos conciertos. Es cierto, pero bueno, vamos a poner aquí en un gráfico, para que vean que todo tiene límite. Aquí vamos a poner ingresos. Ingresos totales los podemos medir incluso a la semana o al mes, y aquí vamos a poner el número de horas, el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, como te decía, en la semana, pues a lo mejor 40 horas a la semana es lo normal, el máximo de mucha gente. 60 horas ya sería con horas extras si estás trabajando o incluso en el autoempleo o en alguna de estas profesiones liberales donde hay mucho margen para poder trabajar más, o freelance. Y 80 horas sería el máximo. Bueno, y aquí voy a poner 0 horas e incluso 20 horas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con un asalariado? Un asalariado entraría por aquí, por ejemplo, vamos a decir que gana $2.000 al mes, lo voy a poner en salario mensual, $2.000 al mes, trabaje o no trabaje, porque básicamente una vez que está firmado el contrato, claro, si pasan muchas semanas y no trabajas nada, pues se va a notar y te van a echar. Pero digamos, tú una vez que estás en nómina, cobras tus $2.000 y trabajes 0 horas, digamos, o 40 horas. Si ya trabajas más de 40 horas, pues a lo mejor ganas un poquito más porque te van a pagar algunas horas extras y ya hay un límite por arriba, digamos, el límite es este de ingresos, serían tus horas extras, y un límite de tiempo, ¿no? No te pueden emplear más de 40, 50 horas. Ese sería el asalariado normal y corriente. Entonces, si me voy, por ejemplo, a un médico cirujano que tenga su práctica privada y, digamos, no trabaje para nadie más, solamente para sí mismo. Si no trabaja nada, por ejemplo, si se va 15 días y no ve a ningún paciente, pues tiene 0 ingresos. Entonces está peor que el asalariado, porque aquí tiene 0 ingresos y, por ejemplo, un mes se toma de vacaciones. El típico dentista, por ejemplo, que no está atendiendo a sus pacientes, pues no tiene nada de ingresos, ¿no? Mientras que si hace 20 horas en un mes, pues a lo mejor la curva del dentista o del cirujano es así, ¿no? Se hace 20 horas, por poner algo, digo, aquí no me sé bien las tarifas, pero vamos a poner que hace $5.000 al mes, haciendo 20 horas a la semana. Entonces, esta relación está muy bien pagada de este dentista o de este cirujano, pero obviamente si las horas que no trabaja, pues no recibe ingresos y al final está operando esta misma función, la función de intercambiar horas por dinero. Entonces, aunque le paguen incluso al mejor cirujano del mundo, le paguen $5.000 a la hora de intervención, pues al final del día solamente podrá hacer 5 operaciones al día, me imagino. Como mucho a lo mejor puede ajustar 6, 7 operaciones, está 10 horas en el quirófano o 20 horas, pero ya su cuerpo no da para más y su mente, y al día siguiente no puede volver a hacer 20 horas. Entonces, al final, en el mes tenemos esta misma restricción. Ese cirujano podrá estar en el quirófano a lo mejor como mucho 100 horas. Si le pagan solo por horas de quirófano. Entonces, por muy bien pagadas que estén esas 100 horas, vamos a decir, incluso aquí exagerando un poco, que pudiera ganar $100.000 al mes, un buen cirujano, pero ese es un límite en el que trabaje esas 100 horas y a lo mejor divididas en tiempo de consulta y tal, sean 60 horas, ¿no? Entonces, me voy a ir hacia acá. Es una relación lineal, o sea, es así, no es exponencial, es lineal. Tiene que trabajar X horas y al final tiene un límite.
¿no? Y ese límite puede estar en 100.000, puede estar en 200.000. A lo mejor te parece que es muchísimo dinero, pero el día que deja de pedalear, que no tiene pacientes, que no tiene esos ingresos, y esto aplica a vendedores, a todo el mundo que trabaja intercambiando tiempo por dinero, por muy bien que esté remunerada tu tarifa, el límite eres tú, es tu tiempo físico, y a lo mejor puedes delegar un poco, ¿no? En el caso de estos dentistas, estos médicos profesionistas independientes o algunas otras profesiones que están en torno a una persona, arquitectos o incluso estos cantantes, etcétera, pues sí, al final el cantante tendrá un ejército de gente, tendrá a lo mejor 300 personas en su equipo para que pueda haber esos conciertos, etcétera, pero al final hay un número de conciertos máximos, ¿no? Que puedes hacer, y al final tienes un ingreso por hora de concierto, básicamente, y tu cuerpo tiene un límite, aunque lo puedas multiplicar a través de equipo de poder, y depende de tu tiempo, y al final es un autoempleo. Esto es para que veas el límite y la relación entre ingresos y tiempo a través de esta relación de intercambiar tiempo por dinero. Tiene un límite y es totalmente activo. Entonces piensa muy bien cómo generas tus ingresos y si está operando esta ecuación en tu caso. Ahora vamos al siguiente paso. Con estos ejemplos anteriores te ha quedado claro cómo el tiempo que tú tienes, que esas 24 horas que al final se trasladan en 40 horas a la semana, en 80, lo que puedas intercambiar por dinero, ya seas cirujano, ya seas maestro albañil o ayudante, al final la persona tiempo, que este eres tú con tu tiempo, se traduce en un ingreso, ¿no? Y aunque ese ingreso suene muy alto, pues seguramente tus gastos también serán muy altos. ¿Qué te dicen muchos de los gurús financieros? ¿Cómo puedes empezar a generar ingresos para que se conviertan en ingresos pasivos o en una jubilación, una renta? Pues lo que te recomienda mucha gente es que de esos ingresos ahorres una parte, ¿no? Siempre te dicen el 10%. Imagínate que si ganas $4.000 al mes, pues que vivas con 3.000 y ahorres 1.000, ¿no? Esto si fueran $1.000. Y esos ahorros pues te proponen que los metas en un fondo de ahorro, digamos, en alguna forma de inversión de ahorro que esté remunerada con un porcentaje, que normalmente va a ser un porcentaje bajo, va a ser del 5, a lo mejor incluso al 10, y multiplicado por el interés compuesto a lo largo de los años, esto te genera una bolsa y de esa bolsa puedas vivir. Una segunda opción que está un poquito mejor es si de esos ahorros, que además los separes, pero no los metas en fondos de renta fija, sino que los metas en propiedades, que es lo que te enseñamos en Vive de las Rentas, y te apalanques con dinero del banco, que el dinero que tú pongas y la hipoteca pues produzca al final un patrimonio más grande, y que este sea el que te dé esos ingresos pasivos que te va a dar a futuro el ingreso pasivo, ¿no? Igual que te daría aquí en este escenario la renta fija. Entonces aquí te estás apalancando del dinero del banco y estás construyendo equity, estás construyendo una plusvalía. Es un camino un poco más rápido, pero al final todo sale de tus ingresos de trabajo, de intercambiar tiempo por dinero, de mostrarle al banco ingresos, etcétera. Y esto es una bola de nieve que se puede ir creciendo cada vez más, y estos ingresos que te dan las propiedades también los puedes añadir a tus ingresos ordinarios, y al final esta bola de nieve se va haciendo más grande, le demuestras al banco más ingresos y poco a poco va creciendo esa máquina. Esa es una primera manera de apalancarse. Y en el fondo esa es una gran idea, los bienes raíces, porque es uno de los medios en los que tú vas a poder invertir al principio, pero no solamente con dinero, sino también con tu tiempo. Puedes invertir no solamente una serie de bienes raíces, los voy enumerando aquí. Bienes raíces. Otra sería obviamente unos negocios. Y en tercer lugar podría ser también otros inventos o propiedad intelectual, ahora llaman en inglés IP, inventos, patentes, marcas, cosas que tú generes que tengan un valor en sí mismo como un activo. Y por último, podrían ser sistemas, ha incluido el software, sistemas incluso de recursos humanos o modelos, que no necesariamente hay un negocio detrás, sino que tú tengas el modelo. Está muy relacionado con la propiedad intelectual. Estas 4 máquinas van a generar dinero sin tu tiempo. De hecho, el típico ejemplo pues son los negocios, donde vas a generar un sistema, un equipo, y ese negocio, que es un sistema, va a funcionar por sí mismo y va a empezar a generar flujo y plusvalía, igual que los bienes raíces, ¿no? Entonces, por un lado tenemos plusvalía porque tiene un valor el activo, y por otro lado tenemos flujo, exactamente igual que los bienes raíces. Entonces,
Tú una vez que está funcionando un bien raíz o un negocio o cualquiera de estos sistemas como una máquina que genera flujo y plusvalía y te puedes salir de ella, puedes empezar a acumular varias de estas máquinas. Y aquí, bueno, lo puse con negocios, pero realmente puede ser cualquiera de estos activos. De manera que generes las dos cosas, ¿no? Y al final hay una interacción. Obviamente el flujo no lo vas a usar tú todo, sino que lo vas a reinvertir en generar una nueva máquina o en crecer la misma máquina, ¿no? Y al final eso va a generar más plusvalía porque el valor de los activos, sobre todo en negocios y también en bienes raíces, está determinado por la cantidad de flujo que está generando. Y aquí hay un punto en el que puedes salirte, es el exit o la salida o bien de un negocio o de un bien raíz, vendiéndolo o apalancándote, volviendo a refinanciar, con lo cual sacas parte de esa ganancia, sería el valor de esa plusvalía, el valor adicional, y lo vuelves a meter en otra máquina. Entonces llega un momento en el que tu tiempo se apalanca. Por cada hora de tu tiempo estás produciendo lo que antes producías en las 40 horas, por ejemplo, a la semana, ¿no? Imagínate ese apalancamiento. Una hora de tu tiempo produce lo mismo que 40 horas, 80 y no hay límite. Esto es lo que quiero que tengas muy claro. Entonces esto es lo que me encanta, cómo te puedes apalancar de un negocio, de un bien raíz o de un financiamiento externo, del tiempo de otros, del dinero de otros, para que una hora de tu tiempo ya no tenga límite. ¿Cuánto dinero puede generar? Una hora, por ejemplo, de Jeff Bezos o de Elon Musk genera literalmente billones de dólares, pero bueno, vamos a decir que una hora tuya apalancada con estos negocios, sistemas activos pueda generar, por ejemplo, $50,000, ¿no? La hora. De manera que si tú necesitas, por ejemplo, $50,000 para vivir al mes, con una hora al mes que trabajes, ya levantas todo esto. ¿Por qué? Porque obviamente están todas esas máquinas atrás trabajando esos activos para darte esos recursos. Esto es muy importante porque aquí no hay límite. De este lado sigue habiendo el límite, ¿no? Las 24 horas o lo que ya dijimos, las 16 horas al día. Pero imagínate que puedas trabajar una sola hora a la semana o al mes y tengas esos ingresos a través de estos mecanismos que van a hacer crecer tu capital y que van a hacer crecer el flujo. ¿Cómo los iniciamos? Esa es la cuestión para otros videos. Entonces, pregúntate de qué te tienes que apalancar para que una hora de tu tiempo produzca $50,000 al mes o en menos tiempo aún. Pues tienes que apalancarte de ese triángulo de las rentas intensivas. Acuérdate que está hecho de espacio, de tiempo, y ese tiempo puede ser el tiempo de otros. Está hecho también de servicios que puedes entregar con tus propiedades, pero también puedes apalancarte del equipo de poder. Aquí tengo un equipo y también puedes apalancarte de sistemas, de herramientas, de software, procesos, y todo eso son activos que apalancan tu tiempo. Recuerda, no vendas tu tiempo por dinero, por favor. Espero que haya quedado claro con este video cómo puedes transformar tu tiempo en sistemas y en activos que generen muchísimo más dinero y sobre todo que tú ya no tengas que pedalear nada, incluso cuando no estés aquí, generen riqueza intergeneracional como los bienes raíces. Ponme aquí en comentarios qué te pareció, si tienes ejemplos de cómo transformar ese tiempo en dinero a través del apalancamiento y no directamente pedaleando en un ingreso por hora, aunque incluso seas empresario o tengas tus propias empresas, pero tienes que seguir pedaleando para que lleguen esos ingresos. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte en mi canal. Este es el video número 300, llevamos más de 3 años con grandes tips. Repasa estos 300 videos. Si te gusta este formato del pintarrón, pónmelo en los comentarios y haré más videos ahora más sosegados con números y también con láminas como las masterclass que hacemos para que puedas seguir aprendiendo a través de este canal de Pablo, Maestro de las Rentas. Un saludo.